de explotar a muchas mujeres, inclusive llegando a presentarse cuestiones de tráfico de órganos, tráfico de niños o trata. Entonces, ha sucedido en el mundo que países como Vietnam, la India, Tailandia llevaban a cabo esta práctica de manera muy reiterada, a partir de las consecuencias tan negativas que ha habido con muchas de estas mujeres. Inclusive se llegó a encontrar granjas, literalmente granjas de mujeres que estaban pariendo bebé tras bebé tras bebé, consecuencias como el hecho de que cuando un bebé nacía con algún padecimiento, con alguna enfermedad, los padres que en principio encargaron a este bebé ya no lo deseaban. Es decir, las consecuencias son tan lamentables que en estos países se ha llegado a regular de manera muy excesiva o definitivamente a prohibir esta práctica. ¿Y qué pasó? Que entonces México comenzó a verse como el paraíso de la maternidad subrogada. Y entonces se vinieron muchas agencias a instalarse en nuestro país, a ofertar este servicio, principalmente a parejas del extranjero, pero sí atrayendo a nuestras mujeres, mujeres que generalmente viven en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, ofreciéndoles una cantidad de dinero, pero nunca diciéndoles cuáles son todas las consecuencias en torno a esta práctica. ¿Dónde está sucediendo? Principalmente en el sur de nuestro país, porque legalmente está permitido en Tabasco. Y entonces Tabasco ha sido la ventana para que se lleve a cabo esta práctica, pero aunque está prohibida o aunque no está permitido expresamente, también hemos encontrado que está sucediendo en Michoacán, en el Estado de México, en torno a todo el sur sureste, Quintana Roo, Campeche, pero insisto, de manera mucho más marcada es en Tabasco. La práctica también está permitida en Sinaloa, son los dos estados que lo tienen permitido legalmente, sin embargo, es más lo que está sucediendo en el sur del país. Y bueno, hemos presentado una iniciativa en este Senado de la República para buscar disminuir al máximo la afectación que puede suceder de nuestras mujeres, es decir, prohibir la explotación de mujeres con fines reproductivos y regular en lo más posible la práctica en sí de la maternidad subrogada. Se presentó la iniciativa desde el mes de octubre del año pasado. Fueron 18 senadores de diferentes grupos parlamentarios en total los que suscribieron la iniciativa, porque estoy convencida a todos nos importa y nos preocupa mucho que esté sucediendo esto en nuestro país. En los próximos días esperamos que ya podamos tener un dictamen avalado por los diferentes grupos parlamentarios, que se ha aprobado en las comisiones correspondientes y posteriormente en el Pleno del Senado, para que avancemos entonces en regular esta actividad que, insisto, ha llegado a ser muy nociva para las mujeres, para los bebés, para muchas familias en otros países, y lo que tenemos que hacer es evitar que en México esta práctica nos afecte a tal grado. Empezamos. La primera pregunta es para Blanca Botello, de Crónica. Buenos días a todos. Senadora, para precisar un poco más, ¿cuáles serían los puntos que resaltaría de esta iniciativa? Y en los lugares donde ya está permitido, ¿cómo se ha presentado la situación que ha obligado a llevar a que se pretenda legislar? Y si me permiten hacer preguntas de otro tema, igual si gusta responder al final, su opinión sobre la visita de Barack Obama a Cuba. ¿Qué implicaciones tiene, no nada más para esos dos países, sino para México? ¿De qué manera va a afectar? Porque ya se presume que por lo menos turísticamente va a quitarle a México a algunos visitantes. Y su opinión también sobre los atentados en Bruselas. Muchísimas gracias. Gracias. La iniciativa fue presentada, les decía, en el mes de octubre del año pasado. Fue presentada de manera prohibitiva, es decir, buscamos que se prohibiera completamente la práctica a partir de todas las valoraciones, de todas las consecuencias tan negativas que encontramos sucediendo en el país y ya también en México.
Sin embargo, bueno, como en el Senado de la República lo estamos haciendo, dispuestos siempre a escuchar las diferentes opiniones a favor y en contra de cualquier planteamiento, hoy en día tenemos una propuesta ya de dictamen que no prohíbe completamente la práctica de maternidad subrogada, pero sí la explotación de mujeres con fines reproductivos. Sí prohíbe todo lo que puede generar una consecuencia negativa para nuestras mujeres. Por ejemplo, si estamos buscando que esta sea una opción para las parejas que realmente no pueden tener bebés, es decir, que sea una práctica altruista, entonces no tiene que haber una contraprestación económica de por medio. Esa será una de las condicionantes que buscamos establecer en la nueva legislación para precisar de manera pues muy detallada en qué casos definitivamente queda prohibida esta práctica porque tiende a ser más bien explotación. También buscamos que no se esté promocionando la práctica, porque hoy sucede en el sur que literalmente se volantea o se promueve en algunos medios, en redes sociales. Aquí tengo varias impresiones de páginas y perfiles de Facebook que están anunciando, literalmente, anunciando esta práctica, atrayendo a mujeres jovencitas. En general buscan estas agencias mujeres jóvenes que ya han sido madres al menos una vez y les ofrecen entre 50,000, 100,000, 150,000 pesos, hemos encontrado, a mujeres, insisto, que pueden tener una condición de vulnerabilidad y que por su necesidad pues deciden aceptar las cantidades económicas sin darse cuenta, primero, que las agencias lo que están cobrando son 100,000, pero dólares, ellos están cobrando en dólares. Segundo, tampoco tienen información de las posibles consecuencias jurídicas, de los padecimientos de salud, de las enfermedades que pueden tener ellas o sus bebés, de que ellas son las que tienen que pagar sus gastos médicos ya de esta cantidad. Entonces, se les está engañando y por eso estamos buscando castigar cualquier práctica de engaño, de promoción de esta práctica y de búsqueda de una contraprestación económica. En cuanto a las otras preguntas que comentabas, yo te quiero compartir. Como senadora de la República, por supuesto que estoy atenta a lo que sucede en el mundo. Me parece que lo que ha sucedido en Bélgica es algo sumamente lamentable. Por supuesto que condenamos todos los actos de violencia, de terrorismo, actos que van en contra de la libertad y de la democracia en estos países. Sin embargo, bueno, deben de ser las autoridades, como sabemos que en este momento ya lo están haciendo, quienes busquen realmente qué es lo que ha sucedido y cuáles pueden ser las consecuencias de estos actos. En cuanto a la visita del presidente Obama a Cuba, me parece, por supuesto, que es muy sano que estos países puedan restablecer sus relaciones tanto diplomáticas como comerciales. Es algo de lo cual hemos estado atentos el mundo entero a lo largo de las últimas décadas. Y bueno, es importante que México esté atento y al pendiente porque por supuesto que Estados Unidos para nosotros representa sí uno de los principales socios comerciales y uno de los países que nos envía cuyos habitantes en mayor número acuden a nuestro país con fines turísticos, entonces claro que es importante. Cuba también, bueno, es un país con quien siempre hemos tenido una relación diplomática en buenos términos, en buenas condiciones y me parece que sí tenemos que estar como país atentos a lo que pase allá. Sin embargo, bueno, no siendo parte también de la Comisión de Relaciones Exteriores, creo que es más bien en este órgano de nuestro Senado en donde tenemos que analizar con mayor precisión cuáles pueden ser las consecuencias y como país qué podemos hacer también nosotros para seguir fortaleciendo nuestro sector turístico, seguir fortaleciendo nuestras relaciones con ambas naciones. Félix Muñiz. Muy buenas tardes. Para precisar, nos comentas que de 50 a 150,000 es lo que cuesta subrogar un vientre para tener un bebé. ¿Eso es lo que gana una mujer? ¿Es lo que le dan? Sería una que me precises. Sí. Lo otro, esto se está dando ya generalizado en el país. Dices que en el sur más, pero en todo el país se puede dar esta promoción de subrogar vientres. Y la otra, ¿cuántas veces podría una mujer prestarse para eso? ¿Cuántos niños podría tener?
¿Qué está sucediendo? Es una práctica que se ha convertido en un negocio multimillonario. Hace un par de años se estimó por una universidad de Inglaterra que el negocio ascendía a los 2.000 millones de dólares a nivel mundial, 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Que cuando el mercado se cerró o se restringió mucho en otros países, la India, Tailandia, se vinieron a México estas agencias que promueven esta práctica. Entonces, aquí estas agencias están cobrando a las parejas interesadas, cobrando entre pues 70,000, 100,000, 120,000 dólares. Ese es el cobro. Sin embargo, ofrecen a las mujeres que acepten gestar un bebé 9 meses 50,000, 100,000, 150,000 pesos. Hay una enorme diferencia para empezar. E insisto, lo que está pasando es que de este pago, las mujeres tienen que cubrir sus gastos médicos, cualquier padecimiento, cualquier situación. Repito, lo que no saben las mujeres es esto, que ellas tienen que pagar sus gastos, tampoco saben que muchas veces las agencias las aíslan, es decir, las llevan a una casa, una habitación cerrada, no les permiten tener contacto con sus familias porque no vaya a ser que la familia se encariñe con el bebé y entonces ya no lo quieran entregar y la agencia pierde dinero. Entonces, esta actividad se está promocionando, les decía, en diferentes medios, con volantes inclusive en todo el sur del país especialmente, aunque la firma de los contratos se lleva a cabo en el estado de Tabasco, porque es donde está permitido legalmente. Ahora, venía permitido desde el año 97, si mal no recuerdo, sin embargo, solamente estaba permitido y había muchísimas lagunas, no estaba regulado, así es de que estaba sucediendo de todo, sin que tuviésemos información precisa. A partir de que presentamos esta iniciativa aquí en el Senado y a partir de contactar a diferentes legisladores, gobernadores, inclusive organizaciones, ya en Tabasco el Congreso del Estado ya legisló y ya se delimitó con mayor precisión cómo está permitida esta práctica, cuándo sí, cuándo no, qué está permitido y qué no. Entonces, es lo que buscamos también, que con esta legislación ahora desde el ámbito federal se obligue a los estados a legislar en consecuencia, pero legislar de manera que quede bien preciso en qué casos pudiese estar permitido y en qué casos definitivamente no. Roberto José Pacheco, de Grupo Imagen. Y buenas tardes, senadora. Esta situación que está planteando usted, que en algunos estados ya se está aprobando, parece ser que la Suprema Corte de Justicia ya tiene una controversia constitucional. Eso es un fenómeno que puede avanzar, es un fenómeno que va a tener mucha polémica al final de cuentas. ¿El Senado está preparado realmente para asumirla? Y dos, la pobreza en nuestro país pues es lacerante y mucha gente pues tiene que vivir de algo, y si prestan el vientre de alguna manera, decirlo de esta manera, ¿cómo contrarrestarlo? Porque a final de cuentas va a tener consecuencias. Claro, en primer lugar, la controversia constitucional, yo tengo conocimiento que fue presentada por la PGR y fue con motivo de la definición en Tabasco de cómo fue el procedimiento para aprobarla, no en sí del fondo que estamos buscando, que es prohibir la explotación de mujeres con fines reproductivos. Entonces, me parece que eso tiene que avanzar, estaremos pendientes de cómo se resuelve. Sin embargo, yo de lo que estoy segura es que con los legisladores con quienes he platicado, todos estamos convencidos de que la explotación es algo que tenemos que limitar, tenemos que frenar completamente. Y esto conlleva, sí, pasar esta reforma, pero además hacer mucha conciencia. Tenemos que platicar y comentar y por supuesto difundir información, por eso es tan importante lo que ustedes nos pueden ayudar, para que las mujeres estén conscientes de a qué se estarán exponiendo. Una cosa es que se les ofrezca una cantidad económica, insisto, entendiendo que la situación que pueden vivir muchas mujeres y sus familias, tenemos muchos casos documentados de por qué aceptaron esta situación o este ofrecimiento. Bueno, es por su condición de vulnerabilidad, de pobreza, pero las agencias se aprovechan de esa situación. Es un negocio para ellos, porque, insisto, de la información que tenemos, no hay parejas mexicanas que estén buscando una madre para que geste su bebé. Todas son parejas del extranjero.
parejas que vienen de países en donde no está permitido, está prohibido completamente, Alemania, Austria, España, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Italia, Montenegro, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, es decir, países de primer mundo inclusive que tienen completamente prohibida esta práctica. El Parlamento Europeo recientemente se pronunció en contra de la maternidad subrogada completamente, porque los argumentos que desde allá vienen es que con esto se está cosificando, así se denomina, a las mujeres y a los bebés, es decir, se les está tratando como si fueran cosas. En nuestro país inclusive nosotros podemos hacer contratos económicos o comerciales con las cosas, claro, con las mercancías, no con el ser humano, ni en el todo, ni en las partes. Entonces, por eso es que ya desde allá están planteando que esta práctica debe estar prohibida. La tendencia a nivel mundial es a prohibirla. Aquí en México, entendiendo que puede ser que algunas parejas realmente quieran utilizar esta práctica para tener sus bebés, bueno, se dejará la posibilidad, pero sí buscamos restringirlo de tal manera que no haya explotación, que no haya lucro de por medio, que sean nuestras parejas mexicanas las que se beneficien de esta práctica y sobre todo que procuremos cuidar los derechos de las mujeres mexicanas, de las mujeres que viven en mayor condición de vulnerabilidad y de los bebés que están naciendo de esta práctica y que si no cuidamos de ellos, entonces estamos exponiéndoles inclusive a que no tengan identidad, que no tengan quien cuide de ellos, porque las situaciones jurídicas empiezan a generar controversias que el bebé es el que queda a la deriva y el bebé es el que sale perdiendo. Karina Aguilar, 24 horas. Buenas tardes. ¿Cuáles son los alcances reales de este predictamen que tienen, pues este proyecto que ya tienen? Es decir, ¿se prohíbe entonces también la generación de este tipo de agencias que están llegando del extranjero para instalarse en nuestro país? ¿Y cuáles son las sanciones? Si nos pudiera dar a lo mejor penalizaciones de cárcel o sanciones económicas, por favor. Gracias. Así es, lo que estamos buscando precisamente es que México no se convierta en este paraíso de maternidad subrogada de lo que nos están acusando o como nos están promoviendo en otros países. Entonces, si es que se lleva a cabo, no sería a cambio de una contraprestación económica. Eso implica que no puede haber agencias porque entonces ya no sería negocio para ellos, sino que sea el sector salud el que cuide y vigile toda la práctica. Y bueno, ya será precisamente la Secretaría de Salud la que determine los qués y los cómo. Lo que sí estamos buscando sí es que se castigue a quienes puedan promover esta práctica, a quienes se aprovechen de las mujeres y de su condición de vulnerabilidad y a quienes cobren una contraprestación económica. Estamos buscando que se impongan de 6 a 17 años de prisión y una multa equivalente a de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo general vigente. Esto es con motivo de no cumplir con lo que estamos señalando en el dictamen, pero además si es que intervienen profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas de salud, buscamos que se les apliquen además de 5 a 8 años de suspensión en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta 6 años o más en casos de reincidencia. Es decir, esto no debe ser una práctica de la cual se aprovechen ni los particulares, ni mucho menos quienes se dedican a la prestación de un servicio médico. Bertita Becerra, del Sol de México. Senadora, buenas tardes. ¿Nos haría usted el favor de decirnos actualmente cuáles son las penas de prisión y las penas de las multas para poder hacer el comparativo? O sea, actualmente ustedes proponen esto, se impondrán, pero ¿cuáles son las que están actualmente vigentes, si es que las hay? Porque Tabasco y Sinaloa dice que usted que lo permite, ¿no? Por un lado. Por el otro, en el caso de Cuba, cuando México tenía una presencia preponderante y siempre fue defensor de Cuba, al parecer pues ya nos retiramos, ya no, Cuba ya no es parte de nuestra política exterior. ¿Qué es lo que debe de hacer el actual gobierno para reivindicar esa posición de México?
en el contexto internacional y concretamente en el caso de Cuba. Gracias. Muchas gracias. En principio, Martita, efectivamente no hay sanciones establecidas. Eso es lo que está sucediendo, que solamente en Tabasco y en Sinaloa se venía permitiendo sin mayor precisión, sin regulación, sin sanciones. Esto es lo que estamos buscando encauzar, que haya sanciones para cuando hay explotación, cuando hay abuso, para cuando hay engaño y lucro. A partir de la aprobación de este dictamen, bueno, ya buscaríamos que se aterricen en las legislaciones estatales. Y bueno, respecto de Cuba, me parece, insisto, que lo que debemos buscar es, tanto desde las comisiones de Relaciones Exteriores en este Senado de la República, en coordinación con la Secretaría misma del Gobierno Federal, bueno, buscar qué mecanismos nos van a ayudar a fortalecer nuestra relación con Cuba, que me parece que en principio es en buenos términos, pero por supuesto que siempre hay espacio para mejorar en todos los sentidos, comenzando, claro, por el nombramiento de nuestro embajador, que está aquí en espera de ser aprobado. Entonces, es una tarea que debemos de plantear de manera conjunta y por supuesto que el Senado debemos buscar que se mejore la relación en todos los sentidos, de manera comercial, turística, diplomática, política, por supuesto, para bien de nuestro país, pero también, por supuesto, para bien de Cuba. La última pregunta inscrita es de Vero Méndez, de W Radio. Buenas tardes, senadora. ¿Han considerado en este proyecto la situación de este tipo de empresas, sobre todo extranjeras, que vienen a instalarse a México para promover la maternidad subrogada, en el sentido de que si es una práctica que bien no está legislada, pero no se quiere en México, entonces cómo es que las autoridades les dan permiso para abrir oficinas, instalarse? Desde el proyecto también han considerado eso, sancionar a las autoridades que permitan la instalación de estas mismas compañías. Sí, claro. En principio te comparto que la propuesta de dictamen contiene una fracción para señalar que también se va a sancionar a los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten esta práctica. Entonces me parece que ahí ya van contempladas cualquier autoridad que lo posibilite. Sin embargo, ¿qué está pasando ahorita? Insisto, como no hay mayor regulación, no caben en ningún supuesto. Entonces, ni es que tienen permiso expreso, pero tampoco prohibición expresa. Por eso es que vienen operando seguramente con algún otro tipo de licencia y se aprovechan para promover esta práctica. Insisto, hay un sinfín de lagunas que existen en torno a la maternidad subrogada. Jurídicamente hay consecuencias muy graves. Resulta ser que si la pareja que encargó al bebé ya no lo quiere, como fue el caso en Tailandia, porque el bebé nació con síndrome de Down y la pareja que lo encargó simplemente ya no lo quiso. La mujer hoy tiene la responsabilidad de criar a ese bebé que tiene necesidades específicas cuando ni siquiera lleva sus genes, porque eso me lleva a otro punto también que hay que señalar. Un bebé que nace bajo maternidad subrogada puede tener hasta 3 mamás y 3 papás. La mamá que lo gesta y su cónyuge, la mamá que lo encarga, la solicitante, y el papá que lo encarga o el solicitante, la mamá que dona su óvulo y el papá que dona su esperma. Hasta 3 papás y 3 mamás pueden intervenir en este proceso. Entonces, a la hora de que se firmen los contratos que en particularmente en México no tienen sustento jurídico, porque no podemos firmar un contrato que tenga que ver con un cuerpo humano, entonces empiezan estos vacíos jurídicos, lagunas que llevan a muchas consecuencias, y les decía hace un momento, quien sale perdiendo es el bebé, que no tiene identidad, que no lo pueden registrar, que no sabemos entonces quién es quien tiene realmente la paternidad, la maternidad. Es una situación de vacíos legales y de consecuencias tan graves, porque estamos hablando de seres humanos, que más vale pues limitarlo lo más posible, solamente permitirlo cuando realmente haya los cuidados correspondientes.